Sal de aquí. Las palabras de mi hija Ivana resonaron por todo el apartamento como bofetadas. Yo estaba parada en la puerta de mi propia habitación, sosteniendo una taza de café que temblaba entre mis manos arrugadas. Acababa de sugerirle que tal vez podría contribuir con algunos dólares para los gastos de la casa. Solo eso. $30 mensuales para ayudar con la luz, el agua, la comida que yo compraba con mi pensión de viuda. Su rostro se transformó en algo irreconocible. Los ojos que una vez miraron con amor ahora me atravesaban con desprecio puro. Esta es mi casa ahora. Tú no decides nada aquí. Su voz se quebró en un grito agudo que hizo que la vecina de al lado golpeara la pared. Me señaló con el dedo como si fuera una extraña, como si no fuera la mujer que la trajo al mundo, que la alimentó, que trabajó dobles turnos para pagarle los estudios que nunca terminó. ¿Cómo te atreves a pedirme dinero? Después de todo lo que has hecho, siguió gritando. Sus mejillas se pusieron rojas, las venas del cuello se le marcaron como cuerdas tensas. Tú me arruinaste la vida. Por tu culpa no pude estudiar en el extranjero. Por tu culpa no tengo esposo. Todo es tu culpa. Le di la espalda en silencio. No dije una palabra. No podía. Las lágrimas se me atoraron en la garganta como piedras. Tomé mi cartera, mis llaves, y salí de mi apartamento sin mirar atrás. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas, sintiendo como cada escalón me alejaba de la vida que había construido durante 20 años en ese lugar. El portero, don Raúl, me vio pasar con los ojos hinchados. «Está bien, doña Carmelinda». Su voz era suave, preocupada. Asentí sin hablar porque si abría la boca iba a quebrarme completamente. Me llamo Carmelinda Telles, tengo 72 años, y esa noche dormí en la casa de mi vecina Herminia porque mi propia hija me había echado de mi hogar. 3 días después, mientras tomaba café en la cocina ajena, sonó mi teléfono. Era Ivana, pero su voz ya no tenía la furia de antes. Ahora temblaba de miedo. «Mamá, recibí un papel. Dice desalojo. No entiendo nada». Su voz se quebró como la de una niña perdida. «Dice que tengo 30 días para salir, que el propietario terminó el contrato, pero tú eres la propietaria. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad que esto es un error?» Yo respiré profundo, miré por la ventana hacia el edificio donde había vivido toda mi vida adulta, y le respondí con una calma que no sabía que tenía. «Las personas egoístas no permiten que las hijas vivan gratis en su apartamento, Ivana». Se hizo un silencio que duró siglos. Podía escuchar su respiración entrecortada del otro lado de la línea, el sonido del papel arrugándose entre sus dedos. «No, no puedes hacerme esto. Soy tu hija». Susurró. «Exacto. Eras mi hija». Cada mañana, antes de que todo esto pasara, me despertaba a las 5:30 en el sofá de mi propia sala. Mi espalda protestaba contra los cojines duros, mis articulaciones crujían como ramas secas. El apartamento olía a esa loción cara de $200 que Ivana se compraba con el dinero que yo le daba prestado cada mes. Dinero que nunca me devolvía. Dinero que salía de mis medicamentos, de mi comida, de los pequeños placeres que una mujer de mi edad merecía. Caminaba descalza por el piso frío hasta la cocina, pisando de puntillas para no despertar a la reina que dormía en mi cama, entre mis sábanas de algodón egipcio que había comprado cuando aún creía que merecía cosas bonitas. Preparaba el desayuno como una empleada invisible. Huevos revueltos con el queso que ella pedía especialmente, arepa caliente hecha a mano, jugo de naranja recién exprimido aunque mis manos artríticas dolieran al exprimir cada fruta, café colombiano que compraba con mis últimos dólares porque el instantáneo es asqueroso, mamá. Lo dejaba todo perfecto en la mesa y me sentaba a esperar, siempre esperando, como había hecho durante los últimos 5 años. Ivana salía de mi habitación arrastrando las pantuflas por el piso, bostezando como si el mundo le debiera algo. 45 años, soltera, sin hijos, sin trabajo fijo. Un fantasma hermoso que consumía mi vida gota a gota, dólar a dólar, sueño a sueño. Sus uñas siempre perfectas, su cabello siempre recién arreglado, su piel cuidada con cremas que costaban más que mi pensión semanal. Se sentaba a desayunar sin decir buenos días. Revisaba su teléfono mientras masticaba mi comida, usando mi internet que pagaba religiosamente cada mes, respirando mi aire acondicionado que mantenía la temperatura perfecta para su comodidad. Yo la miraba desde la cocina, lavando los platos que había usado para cocinarle,
y me preguntaba dónde había quedado la niña que una vez me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. ¿Ya llamaste para lo del trabajo en el supermercado?, le pregunté una vez, mientras secaba una taza con las manos temblorosas. No me presiones, mamá. Estoy en un proceso de búsqueda personal. Búsqueda personal. 5 años de búsqueda personal mientras yo gastaba mis ahorros, mi tranquilidad, mi dignidad en mantenerla como una princesa desempleada. La veía salir cada tarde, arreglada como una actriz de telenovela, con ropa que valía más que mi pensión mensual. Tacones de $200, carteras de marca, perfumes importados. Regresaba de madrugada, a veces acompañada de hombres que no me presentaba, que fumaban en mi balcón y dejaban botellas vacías en mi mesa de centro. Mamá, no tengo para el taxi. ¿Me prestas $20? Era la frase que más escuchaba. 20 aquí, 30 allá, 50 para una emergencia que nunca explicaba, 100 para un vestido indispensable, 200 para arreglarse el cabello. Mi cuenta bancaria menguaba mientras ella florecía como una planta parásita que crecía hermosa chupando la vida de su huésped. Los vecinos comenzaron a mirarme con lástima. Herminia, que vive en el 4B, me decía bajito en el ascensor: Carmelinda, esa muchacha te está consumiendo la vida. Te ves cada día más flaca, más triste. Pero yo sonreía y cambiaba de tema. Una madre no abandona a su hija, pensaba. Una madre buena siempre perdona, siempre entiende, siempre da una oportunidad más. Hasta que esa mañana, mientras veía cómo tiraba mi café a la basura porque estaba muy cargado, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Esa noche, durmiendo en la cama prestada de Herminia, los recuerdos llegaron como fantasmas hambrientos. No podía cerrar los ojos sin ver a Ivana de 5 años, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, gritando «Mami», cada vez que llegaba del trabajo. Sus pequeñas manos pegajosas de dulce, sus mejillas redondas que besaba hasta hacerla reír. Recordé cuando tenía 8 años y enfermó de neumonía. Pasé 3 noches sin dormir en el hospital, sosteniéndole la mano mientras luchaba contra la fiebre. «No me dejes, mami», susurraba con la voz quebrada. «Nunca te voy a dejar, mi amor», le prometí. Y cumplí esa promesa durante 45 años, hasta que ella me dejó a mí. Mi esposo Roberto murió cuando Ivana tenía 15 años. Un infarto fulminante mientras podaba las rosas del jardín. Lo encontré desplomado entre las flores, con las manos aún manchadas de tierra. Ese día, nuestra vida se partió en 2, antes y después de quedarnos solas. Ahora solo nos tenemos nosotras, mi niña, le dije mientras llorábamos abrazadas en el funeral. Ella asintió contra mi pecho, prometiéndome que siempre estaríamos juntas. Las 2 contra el mundo. Las 2 cuidándose mutuamente. Tuve que vender la casa con jardín donde habíamos sido felices. Los recuerdos pesaban demasiado, las cuentas se acumulaban como montañas. Con ese dinero compré el apartamento donde ahora ella me había echado como a una intrusa. Pensé que sería nuestro refugio, nuestro nuevo hogar. Nunca imaginé que se convertiría en mi prisión. Trabajé dobles turnos en la fábrica de ropa durante 10 años. Mis dedos sangraban de tanto coser, mi espalda se curvó sobre las máquinas, pero necesitaba el dinero para sus estudios universitarios. Quiero ser psicóloga, mami, para ayudar a las personas como tú me ayudas a mí. Sus ojos brillaban con sueños que yo alimenté con mi sudor. Le pagué la carrera completa. $20,000 de mis ahorros, más los préstamos que aún estaba pagando cuando cumplí los 60. Libros, materiales, uniformes, prácticas. Todo salía de mi bolsillo mientras yo comía arroz con frijoles para estirar el presupuesto. A los 25 años, faltándole solo un semestre para graduarse, llegó a casa llorando. No puedo más, mami. Los estudios me estresan. Necesito un tiempo. Un tiempo que se volvió eterno. Los libros juntaron polvo, los sueños se marchitaron, pero yo seguí esperando que regresara a clases. Es temporal, mamá. Solo hasta que me sienta mejor. Eso fue hace 20 años. Los novios llegaron y se fueron como temporadas. Cada uno prometía casarse con ella, cada uno terminaba huyendo cuando descubría que Ivana no tenía trabajo ni intenciones de buscarlo. Es que los hombres de ahora no valoran a una mujer sensible, se justificaba después de cada ruptura. Marcos duró 3 años. Era ingeniero, tenía un buen sueldo,
parecía enamorado de verdad. Yo soñaba con nietos, con una boda sencilla en la iglesia del barrio. Una mañana llegó a hablar conmigo mientras Ivana dormía. Doña Carmelinda, yo quiero mucho a su hija, pero ella no quiere cambiar. No busca trabajo, no ayuda a la casa, solo gasta mi dinero. Tenía ojeras profundas, la voz cansada. Le dije que si no empezaba a trabajar, lo nuestro no podía seguir. Esa misma tarde, Marcos recogió sus cosas. Ivana lloró durante una semana, culpándolo de ser un hombre machista que no entendía su naturaleza artística. Nunca se culpó a sí misma. Después vino Ricardo, que duró un año. Luego Alonso, que escapó a los 6 meses. Cada ruptura la dejaba más amarga, más resentida con el mundo. Y cada vez que sufría, yo sufría con ella, consolándola, diciéndole que encontraría a alguien mejor. Los hombres no me merecen. Mami, tú eres la única que me entiende de verdad. Esas palabras me llenaban de una felicidad peligrosa. Me hacían sentir necesaria, importante, irreemplazable. Cuando cumplió 35 años, le sugerí delicadamente que tal vez podría buscar un trabajo medio tiempo. «Me estás botando, mamá». Su voz se volvió fría como hielo. Pensé que una madre verdadera apoyaba a sus hijos sin condiciones. Esa frase me dolió más que cualquier bofetada. Me callé durante meses, tragándome las palabras, pagando sus gastos sin quejarme. Porque una madre verdadera no condiciona su amor. Una madre verdadera sacrifica todo por sus hijos. Pero los años pasaron y los ahorros se agotaron. Mi pensión de viuda apenas alcanzaba para los gastos básicos del apartamento. Cada mes era una lucha entre comprar mis medicamentos para la presión arterial o pagarle el gimnasio que necesitaba para su autoestima. «Mamá, el estrés me está matando. El doctor dice que necesito relajarme». Era su respuesta cuando yo mencionaba trabajo. Siempre tenía una enfermedad misteriosa, siempre necesitaba cuidados especiales, siempre era mi responsabilidad curarla. A los 40 años, cuando mis amigas hablaban de nietos y vacaciones, yo hablaba de las crisis existenciales de Ivana. Está pasando por una etapa difícil, explicaba cuando me preguntaban por qué una mujer adulta no trabajaba. Es muy sensible para el mundo cruel de afuera. Herminia me decía que estaba criando un monstruo, pero yo la defendía. Tú no entiendes, Herminia. Ivana es especial. Tiene un alma de artista. Mentiras que me repetía para dormir tranquila. Comenzó a tratarme como su empleada personal. Mamá, lávame esta blusa para mañana. Mamá, necesito que planches mi vestido. Mamá, se acabó el champú caro. Órdenes disfrazadas de peticiones, pronunciadas con el tono de quien nunca había escuchado la palabra no. Mis manos se arrugaron lavando su ropa. Mi espalda se curvó planchando sus vestidos. Mis ojos se cansaron zurciendo sus medias rotas. Y ella lo veía todo como algo natural, como si fuera mi obligación servirle hasta el último día de mi vida. La última Navidad que pasamos juntas, le regalé un collar de perlas que había sido de mi madre. Lo miró con desdén. ¿Perlas? Mamá, por favor. Esto es de vieja. Lo dejó sobre la mesa sin siquiera probárselo. Esa noche lloré en silencio, recordando cómo mi madre había acariciado esas perlas durante 50 años. Hace 6 meses, me desmayé en la cocina mientras preparaba el almuerzo. Desperté en el suelo, con un chichón en la cabeza y el sabor de la sangre en la boca. Ivana estaba viendo televisión en la sala. ¿Te caíste? Ten más cuidado, que me asustas con esos ruidos. No preguntó si estaba herida. No llamó al doctor. No se levantó del sofá. Esa noche, mirando el moretón en el espejo, algo comenzó a romperse dentro de mí. Una grieta pequeña pero profunda, como las que aparecen en las paredes antes de que se derrumbe toda la casa. 3 semanas después del desmayo, Ivana llegó a casa con una sonrisa extraña. Era viernes por la tarde y yo estaba doblando su ropa recién lavada, como siempre. Pero había algo diferente en su manera de caminar, en cómo se acercó a mí con pasos suaves, casi felinos. «Mami, estás ocupada». Su voz sonaba dulce, como cuando era niña y quería algo especial. Hacía meses que no me llamaba mami. Siempre era mamá con tono seco, o simplemente nada cuando quería que hiciera algo. Dejé la ropa sobre la cama y la miré.
Tenía los ojos brillantes, las mejillas sonrosadas. Parecía emocionada por algo, pero había algo raro en su expresión. Como cuando los gatos juegan con los ratones antes de matarlos. «Tengo una sorpresa para ti», dijo sentándose a mi lado en la cama. Me tomó las manos, esas manos arrugadas que habían trabajado tanto por ella. «¿Te acuerdas de la casa de campo de los Beltrán? Esa donde fuimos cuando yo era pequeña». Claro que me acordaba. Era una casa preciosa en las montañas, con jardines llenos de flores y un lago pequeño donde Ivana había aprendido a nadar. Los Beltrán eran amigos de Roberto, pero después de su muerte perdimos el contacto. Pues resulta que Cecilia Beltrán me escribió por Facebook. ¿Te imaginas? Después de tantos años. Sus ojos evitaban los míos mientras hablaba, fijándose en sus propias manos. Me invitó a pasar un fin de semana largo allá. Dice que la casa está igual que antes. Mi corazón se llenó de una extraña esperanza. Tal vez Ivana estaba recordando tiempos felices. Tal vez quería reconectarse con personas que nos habían querido cuando éramos una familia completa. «Qué lindo, hija». «¿Cuándo vamos?», pregunté, ya imaginándome respirando aire puro, viendo las montañas, recordando a Roberto pescando en el lago. Su sonrisa se hizo más amplia, pero sus ojos se endurecieron apenas un segundo. «Es que, bueno, la invitación es solo para mí, mami. Cecilia quiere que vayamos las amigas solas, como en los viejos tiempos. Tú entiendes, ¿verdad?». Algo frío me recorrió la columna vertebral. En los viejos tiempos, Cecilia siempre me incluía. Decía que yo era como una hermana mayor para ella. ¿Por qué ahora me dejaría afuera? «Pero no te preocupes», continuó Ivana, acariciándome las manos de manera exagerada. «Pensé que este podría ser el momento perfecto para que tú también tengas unas vacaciones. He estado ahorrando durante meses para darte una sorpresa». ¿Ahorrando? Ivana no tenía de dónde ahorrar. Yo le daba todo el dinero que necesitaba. «¿Qué tipo de sorpresa?», pregunté, sintiendo que la habitación se volvía más pequeña. «Un crucero por el Caribe», exclamó, aplaudiendo como una niña. 7 días navegando, conociendo islas paradisíacas, relajándote como te mereces. Ya está todo pagado, mami. Solo tienes que hacer las maletas». Un crucero. Sola. Mientras ella se quedaba en mi apartamento durante una semana entera. Mi estómago se contrajo. ¿Un crucero? Pero hija, yo no sé nadar bien. ¿Y mis medicamentos? Necesito estar cerca del doctor. «Ay, mamá, no seas tan negativa». Su tono cambió sutilmente, volviéndose impaciente. «En los cruceros hay médicos excelentes. Y no necesitas saber nadar, hay piscinas seguras y actividades para personas de tu edad». «Personas de mi edad». Como si fuera una anciana decrépita. «¿Y tú vas a estar bien aquí sola?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Por supuesto. Soy una mujer adulta, mamá. Puedo cuidar la casa perfectamente». Se levantó y comenzó a caminar por la habitación. «Además, me vendrá bien tener un poco de independencia. Últimamente siento que, bueno, que dependemos demasiado una de la otra». «Dependemos». Como si el problema fuera mutuo. «No sé, Ivana. Me parece muy repentino. ¿Por qué no hablamos de esto con más tiempo?». Su cara se transformó. La sonrisa se desvaneció y aparecieron esas líneas duras alrededor de sus ojos. «Mami, por favor. He gastado mucho dinero en esto. El crucero sale el lunes que viene. Todo está reservado y pagado». «¿De dónde sacaste el dinero para un crucero?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ivana se detuvo en seco. Sus mejillas se pusieron rojas. «¿Me estás cuestionando? Después de todo lo que he sacrificado cuidándote, ¿me preguntas de dónde saco el dinero para darte un regalo?». «No, hija, yo no quise». «Siempre eres igual. Nunca aprecias nada de lo que hago por ti». Su voz subió de tono. «Trabajo muy duro para conseguir este dinero y tú, en lugar de agradecerme, me interrogas como si fuera una criminal». «¿Trabajo? ¿Cuándo había trabajado Ivana? Perdóname, mi amor. No quise ofenderte». Las palabras salieron automáticamente.
40 años disculpándome por preguntar cosas razonables. Está bien, suspiró teatralmente. Entiendo que estés nerviosa. Es normal a tu edad tener miedo a las aventuras nuevas. A mi edad. Otra vez. Pero piénsalo, mami. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Siempre estás aquí, cuidando la casa, cuidándome a mí. Te mereces descansar. Era verdad que no había salido de vacaciones en años. Pero algo en su tono, en la manera como evitaba mis ojos, me hacía sentir que había gato encerrado. ¿Y si me enfermo en el barco? ¿Y si pasa algo aquí en casa? Ay, mamá, ¿qué puede pasar? La casa va a estar perfecta. Yo la voy a cuidar como si fuera un tesoro. Se acercó otra vez y me abrazó. Confía en mí. ¿Cuándo te he fallado? La pregunta flotó en el aire como humo tóxico. Cuando no me había fallado sería más apropiado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá, mirando el techo, pensando en todas las veces que Ivana había llegado con sorpresas que terminaban beneficiándola solo a ella. Como cuando me convenció de prestarle mi carro solo por una semana y terminó usándolo durante 6 meses. Como cuando me pidió mi tarjeta de crédito para una emergencia y la usó para comprarse ropa nueva. El sábado por la mañana, encontré papeles sobre la mesa de la cocina. Folletos del crucero, itinerarios, una confirmación de reserva. Todo se veía oficial, real. Pero cuando leí los detalles, mi sangre se heló. La habitación era la más barata del barco. Un camarote interior sin ventanas, en el nivel más bajo. Los tours en las islas costaban extra. Las comidas especiales costaban extra. Hasta el internet costaba $30 por día. Ivana, ven acá. La llamé cuando salió de la ducha. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, secándose el cabello con mi toalla más cara. Estos papeles del crucero. Dice que muchas cosas cuestan dinero adicional. Bueno, sí. Los cruceros funcionan así. Pero no te preocupes. Llevas tu dinero y pagas lo que quieras usar. Mi dinero. Mi pensión de $250 mensuales que ya se estiraba como chicle para cubrir nuestros gastos. ¿Y si no tengo suficiente dinero para los extras? Entonces no los usas. Es simple. Su tono era frío, impaciente. Mami, por favor, no arruines esto con tu negatividad. Es un regalo hermoso. Un regalo que me iba a costar todos mis ahorros de emergencia. ¿Y tú qué vas a hacer mientras yo no esté? Ya te dije. Voy a cuidar la casa. Y aprovecho para encontrarme conmigo misma, para reflexionar sobre mi futuro. Reflexionar. En mi cama, con mi comida, usando mi electricidad, sin pagar un centavo. Mami, tienes que decidir hoy. Si no confirmo la reserva, perdemos todo el dinero. La presión. Siempre la presión para decidir rápido, sin pensar, sin cuestionar. Miré a mi hija y por primera vez en años, realmente la vi. Vi a una mujer de 45 años que nunca había pagado una cuenta, que nunca había trabajado tiempo completo, que me manipulaba con sonrisas falsas y amenazas disfrazadas de preocupación. Y vi algo más terrible. Vi que yo había creado este monstruo, alimentándolo, protegiéndolo, justificándolo durante décadas. Está bien, dije finalmente. Acepto el crucero. Su sonrisa de victoria me confirmó que había algo muy malo en todo esto. El lunes llegó como una condena. Ivana había pasado el fin de semana ayudándome a hacer las maletas con una eficiencia sospechosa. Sabía exactamente qué ropa empacar, qué medicamentos llevar, incluso había impreso una lista de números de emergencia que podría necesitar durante el viaje. Mira, mami, aquí están todos los contactos importantes, decía mientras organizaba papeles en una carpeta. El número del barco, el de la agencia de viajes, el de emergencias médicas. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos, como alguien que quiere terminar un trabajo sucio lo antes posible. El taxi llegaría a las 10 de la mañana para llevarme al puerto. Ivana había insistido en pagar el transporte, algo que me extrañó porque usualmente me pedía dinero hasta para el bus. ¿De dónde había salido tanto dinero de repente? ¿Segura que no quieres que te acompañe al puerto?, le pregunté mientras desayunábamos. Era una pregunta trampa. Si realmente me quisiera en ese crucero,
habría insistido en despedirme correctamente. No, mami. Sería muy emocional para mí verte partir. Se limpió una lágrima inexistente. Prefiero despedirme aquí, en casa, donde nos sentimos seguras. Seguras. Esa palabra me sonó hueca viniendo de ella. A las 9:30, Ivana comenzó a caminar en círculos por el apartamento. Miraba el reloj cada 2 minutos, se asomaba a la ventana, revisaba su teléfono constantemente. Su nerviosismo era palpable, como electricidad en el aire antes de una tormenta. ¿Estás bien, hija? Te veo ansiosa. Claro que estoy bien. Solo quiero asegurarme de que no se te olvide nada importante. Pero sus ojos decían otra cosa. Había algo urgente en su mirada, algo que me hacía sentir como si estuviera corriendo contra el tiempo. Cuando sonó el timbre, Ivana prácticamente saltó hacia la puerta. Ya llegó el taxi. Su voz era demasiado alegre, demasiado forzada. El taxista era un hombre mayor, de unos 60 años, con cara amable. «¿Doña Carmelinda Telles?», preguntó revisando un papel. «Sí, soy yo». «Perfecto. Vamos al puerto, ¿verdad? Al crucero Estrella del Caribe». Ivana se acercó rápidamente. «Sí, exacto. Mi mamá está muy emocionada por este viaje». Le entregó un sobre al taxista. «Aquí está el pago del viaje y una propina extra. Por favor, cuídela mucho». El sobre se veía grueso. Demasiado dinero para un taxi al puerto. ¿Por qué tanta generosidad repentina? Bueno, mami, es hora de irte. Ivana me abrazó fuerte, pero el abrazo se sintió raro. Como cuando abrazas a alguien en un funeral. Que tengas el viaje más hermoso de tu vida. Te mereces todo esto y más. Cargué mi maleta pequeña hacia el taxi. Era extraño viajar con tan poco equipaje, pero Ivana había insistido en que los cruceros tienen de todo y que no necesitaba cargar peso innecesario. «¿No vas a despedirte en la puerta?», le pregunté desde el auto. «No puedo, mami. Me pongo muy sentimental». Se quedó en el marco de la puerta, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Disfruta cada momento. Y no te preocupes por nada de aquí. Todo va a estar perfecto cuando regreses». El taxi comenzó a moverse. Miré por la ventana trasera y vi a Ivana cerrando la puerta antes de que hubiéramos siquiera doblado la esquina. Normal hubiera sido que se quedara saludando hasta que perdiéramos de vista el edificio. «Su hija se ve muy contenta de que usted se tome estas vacaciones», comentó el taxista mientras manejaba. «Sí, supongo que sí. Es la primera vez que viaja sola». «En muchos años, sí». La conversación me ayudaba a distraerme de la sensación creciente de que algo estaba terriblemente mal. Mi esposa también viajó sola por primera vez el año pasado. Al principio estaba nerviosa, pero regresó renovada. A veces necesitamos tiempo para nosotros mismos. Llegamos al puerto en 20 minutos. El barco era enorme, blanco y dorado, con balcones que brillaban bajo el sol. Había cientos de personas haciendo fila para abordar, familias enteras con maletas grandes, parejas jóvenes tomándose fotos. «Aquí la dejo, doña Carmelinda. Que tenga un viaje maravilloso». Pagué al taxista, pero él me detuvo la mano. «No, señora. Su hija ya pagó todo, incluyendo una propina muy generosa. Solo disfrute su crucero». Me quedé parada en el puerto, sosteniendo mi maleta pequeña, viendo cómo el taxi se alejaba. A mi alrededor, la gente reía, hablaba en diferentes idiomas, se veía emocionada. Yo me sentía como un mueble que habían sacado a la calle. Busqué en mi cartera la confirmación del crucero. Cuando leí los detalles otra vez, mi estómago se hundió. El camarote era el más barato, en el nivel inferior, sin ventana. Las comidas incluidas eran solo las básicas. Todo lo demás tenía costo adicional, y esos costos eran astronómicos. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. Con los $200 que llevaba encima, podría sobrevivir comiendo solo las comidas incluidas y no participando en ninguna actividad extra. Básicamente, sería una prisionera en un barco durante 7 días. «¿Primera vez en un crucero?», me preguntó una señora mayor que estaba detrás de mí en la fila. «Sí. Mi hija me regaló este viaje». «¿Qué hija más considerada?».
Yo vengo con mis 2 hermanas. Ahorramos durante 2 años para esto. Señaló hacia 2 mujeres que reían mientras se tomaban selfies. Su hija no pudo acompañarla. No, ella tenía otros planes. La fila avanzó lentamente. Cuando llegué al mostrador de registro, la empleada revisó mis papeles con el ceño fruncido. Disculpe, señora Telles. Aquí dice que su camarote está en el nivel inferior, pero veo que hay un upgrade disponible. ¿Le interesaría cambiar a una habitación con balcón? Solo costaría $100 adicionales por noche. $100 por noche. $700 que no tenía. No, gracias. El camarote original está bien. ¿Estás segura? Las habitaciones interiores pueden ser un poco claustrofóbicas para algunas personas. Estoy segura. Me entregaron una tarjeta clave y un mapa del barco. Mi camarote era el 1247, en el nivel más bajo, en un pasillo sin ventanas que olía a desinfectante industrial. Abrí la puerta y mi corazón se encogió. La habitación era diminuta. Una cama individual, un escritorio del tamaño de una bandeja, un baño tan pequeño que apenas cabía una persona. No había ventana, solo una pintura barata de un atardecer en el mar. Me senté en la cama y por primera vez desde que había aceptado el viaje, me permití pensar claramente. Ivana había gastado al menos $800 en este crucero. ¿De dónde había salido ese dinero? Ella no trabajaba, yo le daba todo lo que necesitaba, y mis ahorros estaban casi agotados. Saqué mi teléfono para llamarla y contarle sobre el camarote, pero no tenía señal. Intenté conectarme al internet del barco, pero costaba $30 por día. $30 que necesitaba para comida. El barco comenzó a moverse. Sentí las vibraciones de los motores bajo mis pies, el movimiento suave del agua. Estaba oficialmente atrapada en el mar durante una semana. Esa primera noche, mientras cenaba sola en el comedor principal, escuché conversaciones de las mesas vecinas. Familias planeando excursiones de $200. Parejas riéndose mientras ordenaban vinos de $50 la botella. Abuelos comprándoles recuerdos caros a sus nietos. Yo comí pollo seco y arroz insípido, tomé agua del grifo, y me fui a mi camarote claustrofóbico a las 8 de la noche. Acostada en esa cama estrecha, en esa habitación sin aire fresco, comencé a entender la verdad. Ivana no me había regalado unas vacaciones. Me había exiliado. Me había sacado de mi apartamento de la manera más elaborada posible, haciéndome creer que era un acto de amor. Y lo peor de todo, yo había pagado mi propio exilio con mis últimos ahorros. La segunda noche, una pesadilla me despertó empapada en sudor. Soñé que regresaba a casa y encontraba el apartamento vacío. Mis muebles, mis fotos, mis recuerdos, todo había desaparecido. Ivana estaba parada en la sala vacía, riéndose. ¿Pensaste que esto era tu casa, mami? Esto nunca fue tuyo. Tú solo eras la empleada. Me desperté con el corazón acelerado. Eran las 3 de la madrugada y el camarote se sentía como un ataúd. El aire acondicionado hacía ruido, las paredes parecían cerrarse sobre mí. Por primera vez en 45 años, tuve miedo de mi propia hija. Y por primera vez en mi vida, comencé a preguntarme si realmente conocía a la persona que había criado. El cuarto día del crucero, mientras comía mi desayuno de pan tostado y café aguado en una mesa para 4 personas completamente sola, una voz familiar me hizo levantar la cabeza. ¿Carmelinda? Carmelinda Telles. Era Herminia Bautista, mi vecina del 4B. Estaba parada junto a mi mesa con una bandeja llena de frutas frescas y jugo de naranja, vestida con un traje de baño elegante y un sombrero de playa que se veía caro. Herminia, ¿qué haces aquí? No podía creer lo que veían mis ojos. ¡Ay, Carmelinda! ¡Qué sorpresa tan hermosa! Se sentó a mi lado, pero su expresión de alegría cambió cuando me vio bien. Pero muchacha, ¿qué te pasó? Te ves demacrada. Estoy bien, solo un poco cansada del viaje. Pero dime, ¿cómo es que estás en este barco? Herminia se acomodó en la silla y suspiró. Mi hermana Rosaura me invitó. Ya sabes que ella vive en Miami y le va muy bien con su negocio de bienes raíces. Me dijo, Herminia, tú que has trabajado toda la vida sin parar, mereces unas vacaciones de verdad. Y aquí estoy,
en una suite con balcón, disfrutando como una reina. Una suite con balcón. Yo no sabía si sentir alegría por su buena fortuna o hundirme más en mi miseria. ¿Y tú? ¿Cómo terminaste en este crucero? La última vez que hablamos estabas tan preocupada por los gastos. Esa pregunta me dolió como una puñalada. ¿Cómo explicarle que mi propia hija me había mandado al exilio disfrazado de regalo? Ivana me sorprendió. Dijo que me merecía unas vacaciones. Los ojos de Herminia se entrecerraron. Ella me conocía demasiado bien. ¿Ivana pagó esto? ¿Con qué dinero? Dice que había estado ahorrando. Carmelinda. Su voz se volvió seria. Esa muchacha no ha trabajado un día en su vida. ¿De dónde iba a sacar dinero para un crucero? No tenía respuesta. O mejor dicho, tenía una respuesta que no quería aceptar. Ven conmigo a mi camarote, dijo Herminia levantándose. Necesitamos hablar en privado. La seguí por pasillos que parecían de un hotel de lujo, muy diferentes a mi corredor claustrofóbico del nivel inferior. Su suite era espectacular. Cama king size, sala de estar, balcón con vista al mar, baño con jacuzzi. Siéntate aquí, me indicó el sofá junto al balcón. Ahora cuéntame la verdad. ¿Qué está pasando realmente? Y entonces me quebré. Le conté todo. La pelea, como me había echado de mi propia casa, la propuesta repentina del crucero, mis sospechas crecientes. Las palabras salían como agua de una presa rota. Herminia me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más preocupada con cada detalle. Carmelinda, tengo que decirte algo que no te va a gustar. Se inclinó hacia adelante, tomando mis manos. El martes, 2 días después de que te fueras, vi a Ivana con un hombre en el lobby del edificio. Estaban cargando cajas. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de cajas? Cajas grandes, como de mudanza. Y el hombre no era cualquier persona. Era Marco Beltrán. Marco Beltrán. El hijo de Cecilia Beltrán, el de la supuesta invitación a la casa de campo. No entiendo. Carmelinda, Marco Beltrán es agente de bienes raíces ahora. Lo vi en el periódico hace unos meses, anunciando una venta millonaria. Herminia respiró profundo. Creo que tu hija está vendiendo tu apartamento. Las palabras me golpearon como un martillo. El mundo se movió bajo mis pies como si el barco hubiera chocado contra algo. No, no puede ser. El apartamento está a mi nombre. Ella no puede venderlo sin mi firma. ¿Estás segura de eso? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste los papeles de propiedad? No recordaba. Hacía años que Ivana se encargaba de todos mis documentos importantes. Para que no te preocupes por papeleo aburrido, mami, me había dicho. Herminia, necesito llamar a casa. Necesito saber qué está pasando. Usa mi teléfono. Tengo plan internacional. Con manos temblorosas, marqué el número de mi apartamento. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto timbre, contestó Ivana. Hola. Su voz sonaba distinta. Había ruido de fondo, como de gente trabajando. Ivana, soy yo. Mami, ¿cómo estás? Disfrutando el crucero. Muy bien, hija. ¿Qué es ese ruido que se escucha? Hubo una pausa. ¿Ruido? No hay ningún ruido especial. Tal vez la televisión. Ivana, necesito preguntarte algo importante. ¿Dónde están los papeles de la casa? Otra pausa, más larga. ¿Qué papeles? Los papeles de propiedad del apartamento. Los documentos que prueban que la casa es mía. Ay, mamá, ¿para qué necesitas eso ahora? Estás de vacaciones. Relájate. Ivana, contéstame. ¿Dónde están esos papeles? Están guardados en lugar seguro. No te preocupes por eso. Su tono se estaba volviendo impaciente. Oye, mami, tengo que colgar. Estoy ocupada. ¿Ocupada con qué? Con cosas de la casa. Organizando. Limpiando. Ya sabes. Escuché una voz masculina de fondo diciendo algo sobre la firma de los compradores. ¿Quién está ahí contigo? Nadie importante.
Mami, realmente tengo que colgar. Disfruta tu crucero. Te veo cuando regreses. La línea se cortó. Miré a Herminia con ojos llenos de lágrimas. Creo que me está robando mi casa. No lo creo, Carmelinda. Estoy segura. Y tenemos que hacer algo al respecto. ¿Pero qué puedo hacer desde aquí? Estoy atrapada en este barco durante 3 días más. Herminia se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Mi hermana Rosaura conoce abogados en Miami. Gente que puede actuar rápido cuando hay fraude inmobiliario de por medio. Fraude. Si Ivana está vendiendo tu propiedad sin tu consentimiento, eso es fraude. Y tiene que haber falsificado tu firma en algún momento. Sacó su teléfono y marcó un número. Rosaura, soy Herminia. Necesito un favor urgente. ¿Conoces algún abogado que pueda ayudar con un caso de fraude inmobiliario en nuestra ciudad? Escuché la conversación a medias, mi mente tratando de procesar la magnitud de lo que estaba pasando. Mi propia hija me había mandado lejos para robarme mi hogar. Perfecto, decía Herminia. Sí, tengo todos los datos. Carmelinda Telles. Sí, ese es su nombre completo. Cuando colgó, se dirigió a mí con determinación. Ricardo Pérez. Es el mejor abogado en casos de fraude familiar, según Rosaura. Va a empezar a investigar inmediatamente. Herminia, yo no tengo dinero para pagar un abogado. No te preocupes por eso ahora. Primero necesitamos detener la venta, después vemos cómo pagamos los honorarios. Pasamos el resto del día haciendo llamadas. Ricardo Pérez resultó ser un hombre mayor, con voz autoritaria pero amable. Me explicó que necesitaba actuar inmediatamente. Señora Telles, voy a ir personalmente al registro de propiedades mañana temprano. Si hay documentos fraudulentos, los vamos a encontrar. Mientras tanto, necesito que me dé todos los detalles que recuerde sobre sus documentos originales. Le di toda la información que pude recordar. Números de cuenta, fechas aproximadas, el nombre de la notaría donde había firmado los papeles originales hace 20 años. Una cosa más, señora Telles. Su hija tiene poder notarial sobre sus asuntos financieros. No, al menos, yo nunca firmé nada así conscientemente. Bien. Eso hace más fácil probar el fraude si es que lo hay. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi camarote claustrofóbico, mirando el techo, imaginando a Ivana durmiendo en mi cama mientras extraños revisaban mi casa para comprarla. Recordé algo que había olvidado. 3 meses atrás, Ivana me había pedido que firmara unos papeles del banco mientras yo estaba tomando mis medicamentos para dormir. Solo son actualizaciones de rutina, mami, para que tu pensión siga llegando sin problemas. Había firmado sin leer, confiando en ella como siempre. Ahora entendía que esos papeles no eran del banco. Mi propia hija había planificado robarme durante meses. Y yo, como una idiota, había firmado mi propia condena. Al día siguiente, el teléfono de Herminia sonó a las 7 de la mañana. Era Ricardo Pérez, y su voz sonaba grave. Señora Telles, confirmé mis sospechas. Su hija presentó documentos fraudulentos ante el registro de propiedades hace 2 semanas. Hay una escritura de compraventa donde aparece su firma, pero es obviamente falsificada. Mi mundo se tambaleó. ¿Cómo puede estar tan seguro de que es falsa? Porque contraté a un experto en grafología que comparó la firma con documentos auténticos de su banco. Además, la fecha en que supuestamente firmó usted coincide exactamente con el día que abordó el crucero. Es imposible que hubiera estado en 2 lugares al mismo tiempo. Herminia me sostuvo la mano mientras escuchaba. Sentía como si me estuvieran arrancando el corazón con pinzas. Hay más, señora Telles. La venta está programada para cerrarse mañana viernes. Los compradores ya depositaron $150,000 como anticipo. $150,000. Mi apartamento valía $200,000, pero Ivana lo estaba vendiendo barato para cerrar rápido. ¿Qué puedo hacer desde aquí? Voy a presentar una denuncia por fraude inmediatamente y solicitaré una orden judicial para detener la venta. Pero necesito que usted también tome acciones. ¿Qué tipo de acciones? Primero, necesito que me dé autorización por escrito para actuar en su nombre. Segundo,
Vamos a necesitar testigos que confirmen su estado mental y que usted nunca tuvo intención de vender la propiedad. Herminia se acercó al teléfono. Doctor Pérez, soy Herminia Bautista, vecina y amiga de Carmelinda. Yo puedo testificar sobre todo esto. Perfecto. ¿Qué más puede decirme sobre la situación familiar? Herminia le contó todo, los años de abuso emocional, cómo Ivana vivía de la pensión de su madre, las manipulaciones constantes. Su voz se volvía más indignada con cada detalle. Esto constituye abuso financiero de un adulto mayor, dijo Ricardo. Es un delito federal. Su hija podría enfrentar hasta 10 años de prisión. 10 años de prisión. Mi hija. Doctor Pérez, dije con la voz quebrada, yo no quiero que Ivana vaya a la cárcel. Solo quiero recuperar mi casa. Señora Telles, entiendo sus sentimientos maternales, pero su hija cometió múltiples delitos. Falsificación de documentos, fraude inmobiliario, abuso financiero. La justicia tiene que seguir su curso. Después de la llamada, Herminia y yo nos quedamos sentadas en silencio en su balcón, viendo el mar infinito. Yo me sentía como si estuviera flotando en un vacío, sin piso firme bajo mis pies. Carmelinda, necesitas ser fuerte ahora, me dijo Herminia. Por primera vez en décadas, tienes la oportunidad de recuperar tu vida. Pero es mi hija, Herminia. La parí, la crié. Y ella te está robando todo por lo que trabajaste durante 70 años. Eso no es amor filial, Carmelinda. Eso es parasitismo puro. Tenía razón, pero mi corazón de madre se resistía a aceptarlo completamente. ¿Sabes qué vamos a hacer?, dijo Herminia levantándose con determinación. Vamos a documentar todo. Cada conversación, cada evidencia, cada mentira que te ha dicho. Cuando regresemos, vas a estar preparada para enfrentar esto con todas las armas legales posibles. Pasamos el resto del día organizando evidencias. Escribimos una cronología detallada de los últimos 5 años. Cada vez que Ivana había pedido dinero, cada excusa para no trabajar, cada manipulación emocional. Los números eran devastadores. Mira esto, me dijo Herminia señalando nuestros cálculos. En 5 años, le has dado directa e indirectamente más de $40,000. Renta que no pagó, comida, ropa, gastos médicos, préstamos que nunca devolvió. $40,000. Casi toda mi herencia de Roberto, más mis ahorros de toda la vida. Y ahora quiere robar los últimos 200,000 que te quedan en el apartamento, continuó Herminia. Carmelinda, esta mujer no es tu hija. Es una estafadora profesional que casualmente compartió tu vientre durante 9 meses. Esa noche llamamos otra vez a Ricardo Pérez para reportar nuestro progreso. Excelente trabajo, señoras. Tengo buenas noticias. El juez aprobó la orden judicial. La venta del apartamento ha sido suspendida indefinidamente. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en días. ¿Y qué pasa con Ivana? Mañana por la mañana van a llegar oficiales a notificarle sobre la denuncia. También le van a entregar una orden de desalojo temporal mientras se resuelve el caso. Desalojo. Señora Telles, su hija estaba viviendo en propiedad que intentó vender fraudulentamente. Desde el punto de vista legal, ya no tiene derecho a estar ahí. Mi mente trataba de procesar todo esto. En menos de 24 horas, Ivana iba a recibir la sorpresa de su vida. ¿Qué va a pasar cuando descubra que yo sabía todo esto? Va a tratar de contactarla desesperadamente. Va a intentar manipularla, amenazarla, chantajearla emocionalmente. Por eso necesito que no responda sus llamadas hasta que regrese y tengamos una estrategia legal completa. ¿Y si se escapa? Si toma mis cosas y desaparece. He solicitado que congelen todas las cuentas bancarias relacionadas con la propiedad. Si su hija recibió dinero de los compradores, ese dinero está ahora bajo custodia judicial. Herminia aplaudió. Perfecto. ¿Escuchaste eso, Carmelinda? Tu hija pensó que era muy lista, pero la justicia es más lista. Esa noche, por primera vez desde que había abordado el crucero, dormí profundamente. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente tenía un plan. Finalmente estaba luchando de vuelta. Al día siguiente, viernes, mi teléfono comenzó a sonar a las 8 de la mañana. Era Ivana.
No contesté. Llamó otras 10 veces en 2 horas. Dejó mensajes de voz que no escuché. A las 11 de la mañana, Ricardo me llamó. Señora Telles, la notificación fue entregada. Su hija recibió todos los documentos legales en presencia de 2 testigos oficiales. ¿Cómo reaccionó? Según el oficial que estuvo presente, primero negó todo. Luego se puso histérica. Gritó que usted era una anciana senil que no sabía lo que hacía. Finalmente amenazó con demandar a todo el mundo. ¿Y ahora? Ahora tiene 48 horas para desalojar la propiedad. Si no lo hace voluntariamente, la policía la sacará por la fuerza. Mi teléfono sonó otra vez. Ivana. Esta vez contesté, pero puse el altavoz para que Herminia pudiera escuchar. Mamá, ¿qué hiciste? Su voz era un grito desgarrado. Vinieron policías. Dicen que tengo que salir de mi casa. Hola, Ivana. No me saludes como si nada. Explícame qué está pasando. Los papeles dicen que me estás demandando por fraude. Los papeles dicen la verdad. Se hizo un silencio que duró siglos. Cuando habló otra vez, su voz había cambiado completamente. Se había vuelto suave, manipuladora, como cuando era niña y quería salirse con la suya. Mami, hay un malentendido terrible. Yo nunca quise venderte la casa. Solo estaba explorando opciones. Para ver cuánto valía. Para asegurarme de que tuvieras una buena inversión. Ivana, falsificaste mi firma. Yo no falsifiqué nada. Tú firmaste esos papeles. ¿No te acuerdas? Estabas un poco confundida esa noche, pero firmaste voluntariamente. Ahí estaba. El gaslighting. Tratando de hacerme creer que estaba loca, que había perdido la memoria. Ivana, había expertos en grafología. La firma es falsa. Otro silencio. Luego, desesperación pura. Mami, por favor. Soy tu hija. Todo lo que hice fue por nuestro bien. ¿No entiendes que con el dinero de la venta podíamos comprar algo mejor? En un barrio más seguro. ¿Y dónde está ese dinero ahora, Ivana? Está guardado. Para nosotras. Mentira. Ese dinero ya lo gastaste. En este crucero, en tus lujos, en tu vida de princesa mantenida. Tú no entiendes nada. Ahí volvió la verdadera Ivana. He sacrificado mi vida entera cuidándote. Me merezco esa casa. Me la has debido durante años. Nadie te pidió que me cuidaras, Ivana. Y nadie te debe nada. Eres una vieja malagradecida. Después de todo lo que he hecho por ti. Y ahí lo dijo. La verdad que había estado escondida detrás de años de manipulación. Adiós, Ivana. Colgué el teléfono y lo apagué. Herminia me abrazó fuerte. Carmelinda, estoy orgullosa de ti. Acabas de recuperar tu dignidad. Por primera vez en 5 años, me sentí libre. El sábado por la mañana, último día del crucero, mi teléfono despertó como una bomba. Había 23 llamadas perdidas de Ivana, 15 mensajes de texto y 8 mensajes de voz. Decidí escuchar solo uno para entender qué estaba pasando. Mami, por favor contéstame. Su voz estaba quebrada, apenas un susurro. Los policías vinieron otra vez. Dicen que si no salgo hoy van a sacar mis cosas a la calle. Mami, no tengo a dónde ir. No tengo dinero. No tengo nada. Por favor, llámame. Por favor. Herminia, que estaba desayunando conmigo en el comedor principal, vio mi expresión. Te está dando lástima. Es que... Escucha esto. Le puse el mensaje. Herminia escuchó con cara de piedra. Carmelinda, ¿cuántas veces en estos 5 años te pidió ayuda cuando tú la necesitabas? ¿Cuántas veces te preguntó si tenías dinero para tus medicamentos después de darle a ella $100 para sus caprichos? Tenía razón, pero el instinto maternal es como una cicatriz que nunca deja de doler. Ricardo Pérez me llamó a las 10 de la mañana. Señora Telles, tengo el reporte completo de lo que pasó ayer. Su hija intentó contactar a los compradores para convencerlos de que todo era un malentendido, pero ellos ya habían hablado con sus propios abogados.
Están considerando demandarla por los gastos que tuvieron preparando la compra. ¿Y ella qué hizo? Según los testigos, tuvo una crisis nerviosa en el lobby del edificio. Gritaba que usted la había traicionado, que había arruinado su vida, que se iba a vengar. ¿Vengar? Mi propia hija hablando de venganza contra mí. Doctor Pérez, ¿cree que pueda hacerme daño? No físicamente, pero sí puede intentar dañar su reputación. Ya comenzó a esparcir rumores entre los vecinos de que usted sufre de demencia senil y que está siendo manipulada por extraños. Herminia se indignó. Esa muchacha no tiene límites. Por eso necesitamos actuar rápido cuando usted regrese. Mientras más tiempo le demos para inventar historias, más difícil será demostrar la verdad. El teléfono siguió sonando todo el día. Ivana alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Mami, voy a quedar en la calle como una indigente. ¿Eso es lo que quieres? Que tu propia hija duerma bajo puentes. Mami, cuando todo esto se sepa, ¿cómo vas a quedar tú? La madre que abandonó a su hija enferma y la dejó sin techo. Mami, todavía estamos a tiempo de arreglar esto. Podemos decir que todo fue un malentendido. Que tú me autorizaste la venta, pero se te olvidó por tu edad. Cada mensaje era más manipulador que el anterior. Pero algo había cambiado en mí durante estos días en el mar. Cada mentira de Ivana, en lugar de dolerme, me hacía sentir más fuerte. Como si cada manipulación fallida fuera una cadena que se rompía. El domingo, día de regreso, Herminia me ayudó a organizar toda la documentación que habíamos preparado. Ricardo va a estar esperándote en el puerto, me dijo mientras empacaba mis pocas pertenencias. Vas directo a su oficina a firmar todos los papeles finales. ¿Y si Ivana está esperándome en el apartamento? No va a estar. Ayer a las 6 de la tarde los oficiales confirmaron que la propiedad estaba vacía. Vacía. Mi casa estaba vacía. Sin muebles, sin recuerdos, sin la hija que había criado durante 45 años. Herminia, hice lo correcto. Carmelinda, mírame. Se sentó frente a mí y tomó mis manos. Durante 5 años, esa mujer te chupó la sangre como un vampiro. Te tenía durmiendo en el sofá de tu propia casa. Te hacía cocinar, limpiar y servirle como si fuera su empleada. Te robaba el dinero de tus medicamentos para comprarse ropa cara. Y cuando finalmente le pediste $30 de ayuda, te gritó y te echó de tu hogar. Cada palabra era como un martillo clavando la verdad en mi cabeza. Y después de todo eso, continuó Herminia, organizó el plan más cruel que he visto en mi vida. Te mandó a un crucero miserable para robarte tu casa mientras tú estabas atrapada en el mar. ¿Sabes lo que eso se llama, Carmelinda? Se llama maldad pura. Cuando el barco atracó en el puerto, mi corazón latía como un tambor de guerra. Ricardo Pérez me esperaba en el muelle con una carpeta gruesa bajo el brazo. Señora Telles, todo está listo. Los documentos de denuncia, la orden de protección, los papeles de recuperación de propiedad. Orden de protección. Su hija hizo varias amenazas por teléfono que fueron grabadas por las autoridades. Hasta que se resuelva el caso, ella no puede acercarse a menos de 500 metros de usted o de la propiedad. Fuimos directo a su oficina. Era un lugar serio, con paredes llenas de diplomas y estantes de libros legales. Me sentía como una niña pequeña en un mundo de adultos, pero sabía que esta vez tenía que ser fuerte. Antes de firmar todo, necesito explicarle exactamente lo que va a pasar, dijo Ricardo con voz grave. Su hija va a enfrentar cargos criminales. Falsificación de documentos es un delito mayor. Fraude inmobiliario es delito mayor. Abuso financiero de un adulto mayor es delito federal. ¿Cuánto tiempo podría estar en prisión? Entre 5 y 15 años, dependiendo de si acepta un acuerdo o va a juicio. 15 años. Mi hija podría estar en la cárcel hasta los 60 años. Doctor Pérez, ¿hay alguna manera de resolver esto sin que vaya a prisión? Señora Telles, entiendo sus sentimientos maternales, pero debemos pensar en la justicia y en la protección. Su hija no mostró remordimiento. No devolvió el dinero voluntariamente. No pidió perdón genuino. Al contrario, la amenazó y trató de humillarla públicamente. Firmé todos los papeles con manos temblorosas.
Cada firma era como cerrar una puerta de mi vida anterior. Ahora vamos a su apartamento, dijo Ricardo. Necesitamos documentar el estado en que lo dejó y recuperar sus pertenencias. El viaje en auto hasta mi edificio fue silencioso. Herminia me había acompañado, sosteniendo mi mano durante todo el trayecto. ¿Estás lista?, me preguntó Ricardo cuando llegamos. No, pero vamos. Subimos hasta el piso 4. Mi puerta, la puerta que había cruzado miles de veces durante 20 años, tenía un sello oficial pegado y una nueva cerradura. Ricardo abrió con la llave que le habían dado las autoridades. El apartamento estaba devastado. Mis muebles habían desaparecido. Los cuadros de las paredes, arrancados. Mis plantas, marchitas y abandonadas en el piso. La cocina estaba llena de platos sucios y comida podrida. El refrigerador abierto, goteando agua maloliente sobre el piso. Pero lo peor estaba en mi habitación. Mis fotos familiares estaban rotas y esparcidas por el suelo. Las fotos de mi boda con Roberto, de Ivana cuando era bebé, de nuestras navidades felices. Todas destruidas. En la pared, con lápiz labial rojo, Ivana había escrito: «Esto es lo que mereces, vieja ingrata». Herminia se cubrió la boca con horror. «Dios mío, Carmelinda, ¿qué clase de monstruo criaste?». Yo me quedé parada en medio de la destrucción, mirando los pedazos de mi vida esparcidos como basura. Y por primera vez en meses, sonreí. No crié un monstruo, Herminia. El monstruo siempre estuvo ahí. Yo solo dejé de alimentarlo. Ricardo tomaba fotos de todo para la evidencia. Esto constituye destrucción de propiedad y vandalismo. Son cargos adicionales. Que los agregue todos, dije con una calma que me sorprendió. Mi hija eligió ser enemiga en lugar de hija. Ahora va a vivir con las consecuencias. Esa noche, en un hotel que Ricardo había reservado para mí, recibí la última llamada de Ivana. «Mami, veo que llegaste. Veo que fuiste a la casa. Vi tu mensaje en la pared. ¿Te gustó? Porque eso es exactamente lo que pienso de ti». Ya no quedaba ni rastro de la niña que había criado en esa voz. Solo había veneno. «Ivana, mañana vas a ser arrestada. Los cargos son muy serios». «Que me arresten. En la cárcel por lo menos voy a tener donde dormir. Gracias a ti». «No, Ivana. Gracias a ti. Tú elegiste este camino». «¿Sabes qué, mamá? Me alegro de haberte robado. Me alegro de haber vendido tu casa. Me alegro de haberte mandado a ese crucero miserable. Te lo merecías por ser tan estúpida. Adiós, Ivana. No me cuelgues. No me cuelgues». Colgué y apagué el teléfono para siempre. Mi hija había muerto para mí mucho antes de esa llamada. Lo que quedaba era solo una extraña con mi apellido y mucha maldad en el corazón. El lunes por la mañana, a las 6 en punto, sonó mi teléfono del hotel. Era Ricardo Pérez. «Señora Telles, Ivana fue arrestada hace una hora en casa de una amiga en el otro lado de la ciudad. Está bajo custodia policial esperando la audiencia de fianza». Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Era mi hija, pero también era una criminal que había arruinado mi vida. ¿Qué pasa ahora? La audiencia es esta tarde a las 2. Necesito que usted esté presente para testificar sobre los daños emocionales y financieros si el juez lo solicita. A las 10 de la mañana, Herminia llegó al hotel con noticias del edificio. «Carmelinda, todo el barrio está hablando. Los vecinos no pueden creer lo que pasó». Se sentó a mi lado en la pequeña mesa del desayuno. «Pero también hay algo más. Cecilia Beltrán vino a buscarme». «¿Cecilia Beltrán? La de la supuesta casa de campo». «Exacto. Resulta que ella nunca invitó a Ivana a ningún lado. Su hijo Marco le contó toda la verdad. Ivana lo contactó hace 2 meses pidiéndole ayuda para vender tu apartamento rápido y en secreto». Mi estómago se contrajo. Cecilia sabía que era fraude. «No al principio. Marco pensó que tú habías autorizado la venta porque Ivana tenía documentos que parecían legales. Pero cuando se enteró de que tú estabas en un crucero el día de la supuesta firma, se puso nervioso y decidió investigar». «¿Y qué encontró?». «Que Ivana había estado planeando esto durante meses.
Tenía documentos falsificados, referencias bancarias inventadas, hasta una carta médica falsa diciendo que tú sufrías de demencia. Una carta médica falsa. Mi propia hija había inventado que yo estaba enferma de la mente para justificar robarme. Cecilia quiere hablar contigo, continuó Herminia. Se siente terrible por haber participado sin saberlo en esta estafa. Dile que la veo después de la audiencia. Primero necesito terminar con esto. A las 2 de la tarde, entré al juzgado con Ricardo. Era un edificio gris y frío que olía a papel viejo y desinfectante. Había varias personas esperando, familias que parecían estar pasando por sus propios dramas legales. ¿Cómo me debo ver cuando entre Ivana?, le pregunté a Ricardo. Sea usted misma. Ni fría ni emocional. Solo honesta. Cuando anunciaron el caso Estado vs Ivana Telles, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todo el juzgado lo escucharía. Ivana entró esposada, vestida con un uniforme naranja de la cárcel. Se veía pequeña, despeinada, vulnerable. Por un segundo, mi instinto maternal casi me hizo levantarme a consolarla. Pero entonces me miró. Y en esos ojos no vi a mi hija asustada. Vi odio puro. Resentimiento. Culpa dirigida hacia mí, como si yo fuera responsable de sus decisiones criminales. El juez, un hombre mayor con lentes y expresión seria, leyó los cargos. Señorita Telles, está acusada de falsificación de documentos en primer grado, fraude inmobiliario, abuso financiero de un adulto mayor y destrucción de propiedad. ¿Cómo se declara? El abogado de oficio que le habían asignado se levantó. Su señoría, mi clienta se declara inocente de todos los cargos. Inocente. Después de toda la evidencia, después de las grabaciones, después de los documentos falsificados, seguía fingiendo que era víctima. Su señoría, intervino Ricardo, solicitamos que se niegue la fianza. La acusada destruyó evidencia, amenazó a la víctima y demostró un patrón de comportamiento manipulador que indica riesgo de fuga. El abogado defensor protestó. Su señoría, mi clienta es una mujer sin antecedentes criminales que cuidó a su madre anciana durante años. Las acusaciones están basadas en un malentendido familiar. Malentendido. El juez revisó los papeles. Señor defensor, tengo aquí evidencia grafológica de documentos falsificados, grabaciones de amenazas, fotos de destrucción de propiedad y testimonio de múltiples testigos. ¿Qué parte es malentendido? El abogado de Ivana se veía nervioso. Su señoría, quizás, podríamos solicitar una evaluación psicológica de mi clienta para determinar su estado mental al momento de... No estoy loca, gritó Ivana desde su asiento. Mi madre es la que está senil. Ella no sabe lo que dice. Orden. El juez golpeó su martillo. Señorita Telles, una interrupción más y la sacaré del juzgado. Ivana se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas falsas. Mami, diles la verdad. Diles que tú firmaste esos papeles. Diles que yo solo estaba ayudándote. Por primera vez en 5 años, la miré directamente a los ojos sin sentir culpa. Ivana, tú falsificaste mi firma para robar mi casa mientras me mandabas a un crucero para que no pudiera detener tu crimen. Mentirosa. Sus lágrimas se volvieron reales ahora, pero de rabia, no de tristeza. Tú eres una vieja egoísta que no soporta ver a su hija feliz. Señorita Telles, dijo el juez con voz de acero, está empeorando su situación con cada palabra que dice. El juez revisó más documentos. Dice aquí que la acusada también intentó extorsionar a los compradores originales para que continuaran con la transacción ilegal. ¿Es esto correcto, fiscal? Sí, su señoría. Tenemos grabaciones donde la acusada les ofreció un descuento adicional de $20,000 si cerraban la venta antes de que la vieja loca se enterara. $20,000 adicionales. Mi propia hija estaba dispuesta a regalar mi dinero con tal de completar su crimen. Además, su señoría, continuó el fiscal, encontramos evidencia de que la acusada ya había gastado $40,000 del anticipo de los compradores en deudas personales y lujos. ¿Cómo es posible? Los compradores solo habían depositado el anticipo hace una semana. La acusada había solicitado préstamos usando como garantía el dinero futuro de la venta.
préstamos que utilizó para financiar un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades. Préstamos. Ivana había pedido dinero prestado apostando que su crimen saldría bien. Su señoría, dijo Ricardo levantándose, me gustaría que la víctima tenga oportunidad de hacer una declaración de impacto. El juez asintió. Señora Telles, puede dirigirse al tribunal. Me levanté con las piernas temblorosas. Toda mi vida había hablado en susurros, disculpándome por existir. Pero esta vez mi voz salió clara y fuerte. Su señoría, durante 5 años mi hija me convirtió en prisionera de mi propia casa. Me hacía dormir en el sofá mientras ella usaba mi habitación. Gastaba mi pensión en lujos mientras yo comía arroz con frijoles para estirar el dinero. Me trataba como empleada doméstica, lavandera y cocinera gratuita. Ivana trataba de interrumpir, pero su abogado la calmaba. Cuando finalmente me armé de valor para pedirle $30 mensuales de ayuda, me gritó que era una egoísta y me echó de mi propia casa. Luego organizó este plan para robarme todo mientras yo estaba atrapada en un barco en el mar. ¿Hay algo más que quiera decir? Sí, su señoría. No busco venganza. Busco justicia. Mi hija necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Durante 45 años la protegí de las consecuencias de sus decisiones, y eso la convirtió en la persona que está sentada ahí hoy. El juez escuchó en silencio y luego consultó más papeles. Considerando la gravedad de los cargos, la evidencia presentada, el comportamiento de la acusada en este tribunal y el riesgo de fuga demostrado por sus acciones previas, se niega la fianza. La acusada permanecerá bajo custodia hasta el juicio. No, gritó Ivana. No pueden hacer esto. Soy inocente. Mientras los oficiales se la llevaban, me gritó una última cosa que nunca olvidaré. Te odio. Ojalá te mueras sola y abandonada como te mereces. El juzgado se quedó en silencio. Hasta su propio abogado se veía avergonzado. Señora Telles, me dijo el juez con una voz más suave, lamento mucho lo que ha pasado. Ninguna madre debería enfrentar esto. Salí del juzgado sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Ricardo me acompañó hasta el auto donde Herminia me esperaba. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Herminia. Libre, respondí sin dudarlo. Por primera vez en 5 años, me siento libre. Esa noche, las noticias locales reportaron el caso. Mujer de 45 años arrestada por intentar estafar a su madre de 72 años. Mi historia se había vuelto pública, pero extrañamente, no me sentía avergonzada. Al día siguiente, comenzaron a llegar las llamadas. Vecinos ofreciendo apoyo. Organizaciones de protección a adultos mayores queriendo usar mi caso como ejemplo. Reporteros pidiendo entrevistas. Pero la llamada más importante llegó el miércoles por la mañana. Era de una mujer llamada Samantha Palma. Señora Telles, vi su historia en las noticias. Trabajo con una organización que ayuda a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Queremos ofrecerles servicios gratuitos de consejería y apoyo legal para recuperar completamente su vida. ¿Qué tipo de servicios? Ayuda para restaurar su apartamento, apoyo emocional, asesoría financiera, y si usted quiere, la oportunidad de compartir su historia para ayudar a otros adultos mayores en situaciones similares. Por primera vez en décadas, alguien me estaba ofreciendo ayuda sin pedirme nada a cambio. Señora Palma, acepto todo lo que me está ofreciendo. Mi nueva vida estaba comenzando. 6 meses después del juicio, estoy sentada en mi balcón, en mi apartamento restaurado, bebiendo café que compré con mi dinero, viendo el amanecer sobre la ciudad que vuelve a sentirse como hogar. El juicio terminó hace 3 meses. Ivana fue condenada a 8 años de prisión por fraude inmobiliario y abuso financiero de un adulto mayor. Su abogado intentó hasta el último momento que aceptara un acuerdo, pero ella se negó. Insistía en que era inocente, que yo era una anciana vengativa, que todo era una conspiración en su contra. El día de la sentencia, el juez le dijo algo que nunca olvidaré. Señorita Telles, usted no robó dinero. Robó la tranquilidad, la dignidad y los últimos años dorados de la mujer que le dio la vida. Eso es imperdonable. No he vuelto a saber de ella. No he visitado la prisión. No acepto sus llamadas. Samantha Palma, mi consejera, me ayudó a entender que el amor maternal no significa ser víctima eterna.
Amar a alguien a veces significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus actos. Mi apartamento está completamente renovado. La Organización de Protección a Adultos Mayores me conectó con voluntarios que me ayudaron a reparar los daños. Nuevos muebles comprados con el dinero que recuperé de las cuentas congeladas de Ivana. Nuevas plantas que florecen en mis ventanas. Nuevas fotos en marcos dorados. Fotos de mi nueva vida. Porque sí, tengo una nueva vida a los 73 años. Trabajo como voluntaria en un centro de ayuda para adultos mayores víctimas de abuso familiar. 3 días a la semana, comparto mi historia con mujeres que están viviendo lo que yo viví. Mujeres que duermen en sofás de sus propias casas, que entregan sus pensiones completas a hijos manipuladores, que creen que el amor incondicional significa ser víctimas incondicionales. Yo también pensé que era mi obligación sacrificarme hasta morir, les digo en las sesiones grupales. Pero un día entendí que criar hijos no significa crear tiranos. Amar no significa ser esclava. Herminia sigue siendo mi mejor amiga, pero ahora también tengo otras amigas. Cecilia Beltrán y yo retomamos nuestra amistad después de 20 años. Rosaura, la hermana de Herminia, me invitó a Miami el mes pasado. Conocí a Alicia, una viuda de 75 años que empezó su propia empresa de repostería después de que sus hijos intentaran internarla en un asilo para quedarse con su casa. Tengo amigas. Tengo planes. Tengo sueños otra vez. El dinero que Ivana no alcanzó a gastar lo invertí con la ayuda de un asesor financiero recomendado por Ricardo Pérez. Por primera vez en mi vida, tengo seguridad económica real. No riqueza, pero sí tranquilidad de saber que nadie va a robarme mi futuro. Aprendí a usar Internet. Tengo mi propio teléfono celular que nadie más maneja. Tengo mis propias cuentas bancarias que nadie más conoce. Pequeñas libertades que a los 73 años se sienten como aventuras gigantescas. Los domingos voy sola al parque y alimento a los patos del lago. Es algo que siempre quise hacer, pero Ivana decía que era cosa de viejas aburridas. Resulta que ser una vieja aburrida es hermoso cuando es tu propia elección. He recibido cientos de cartas y mensajes de mujeres que vieron mi historia en las noticias o en Internet. Mujeres de 50, 60, 70, 80 años que viven situaciones similares. Hijas que las manipulan, hijos que las explotan, familias que las tratan como cajeros automáticos ambulantes. Señora Carmelinda, me escribió una mujer de 68 años desde otro estado, mi hijo de 40 años vive en mi casa hace 15 años. No paga renta, no trabaja. Me grita cuando no le doy dinero. Su historia me dio el valor para ponerle límites. Doña Carmelinda, decía otra carta, mi hija me convenció de vender mi casa para comprar una más grande, para toda la familia. Ahora vivo en el cuarto de servicio de mi propia casa mientras ella y su esposo duermen en la habitación principal. Gracias a su ejemplo, contraté un abogado. Cada carta me confirma que hice lo correcto. Que no fui cruel, fui valiente. Que no abandoné a mi hija, me rescaté a mí misma. Ricardo Pérez me propuso escribir un libro sobre mi experiencia. Su historia puede salvar a miles de personas, me dijo. Estoy considerándolo. A los 73 años, tal vez me convierta en escritora. Hace un mes, mientras compraba groserías en el supermercado, una mujer joven se me acercó. ¿Usted es Carmelinda Telles? La señora del caso legal que salió en las noticias. Mi primer instinto fue sentir vergüenza, pero me obligué a mantener la cabeza en alto. Sí, soy yo. Quería agradecerle, me dijo con lágrimas en los ojos. Mi abuela estaba en una situación similar con mi tío. Cuando vio su historia en la televisión, encontró el valor para denunciarlo. Ahora mi abuela vive tranquila en su propia casa y mi tío está pagando las consecuencias de sus actos. Esos momentos me recuerdan por qué valió la pena enfrentar el dolor. No solo salvé mi propia vida, indirectamente, ayudé a salvar otras. Mi rutina ahora es simple pero mía. Me despierto cuando quiero, no cuando alguien más necesita ser atendido. Desayuno lo que me provoca, no lo que otro espera que cocine. Veo televisión en mi cama, uso mi baño sin pedir permiso, duermo en mis sábanas limpias. Pequeñas cosas que durante 5 años fueron lujos prohibidos. Algunas noches, especialmente cuando llueve, pienso en Ivana en su celda de prisión. Me pregunto si alguna vez entenderá el daño que me hizo. Me pregunto si alguna vez sentirá remordimiento genuino, no solo autocompasión.
Pero esos pensamientos duran poco. Porque aprendí que preocuparme por ella ya no es mi trabajo. Mi trabajo ahora es vivir. Mi trabajo es ser feliz. Mi trabajo es proteger la paz que tanto me costó conseguir. El próximo mes voy a viajar con Herminia a las montañas. Esta vez, será un viaje real. Con buena comida, actividades divertidas, y habitación con ventana al paisaje. Pagaré con mi propio dinero, por mi propia voluntad, para mi propia felicidad. A las mujeres que me escriben pidiendo consejo, siempre les digo lo mismo. El amor verdadero no requiere que te destruyas para demostrar su existencia. Si alguien necesita que tú sufras para sentirse amado, esa persona no te ama. Te usa. También les digo, nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo tenía 72 años cuando recuperé mi vida. Ustedes, sin importar su edad, también pueden hacerlo. Porque es verdad. La edad no es excusa para resignarse al abuso. La familia no es justificación para la explotación. El amor maternal no es sinónimo de victimización eterna. Esta mañana, mientras escribo estas líneas en mi computadora nueva, mi teléfono suena. Es Cecilia Beltrán invitándome a almorzar. Después tengo sesión de terapia grupal en el centro. En la tarde, Herminia y yo vamos al cine. Mi agenda está llena, pero de cosas que yo elijo hacer. Mi refrigerador está lleno, pero de comida que yo compro para mí. Mi corazón está lleno, pero de amor propio que nadie puede robarme. Soy Carmelinda Telles. Tengo 73 años. Soy sobreviviente de abuso familiar. Soy ejemplo de que nunca es tarde para salvarse a sí misma. Y esta es mi historia de cómo una mujer mayor recuperó su dignidad, su hogar y su derecho a ser feliz. Si ustedes están viviendo algo similar, recuerden, ustedes no son responsables de mantener a nadie más a costa de su propia destrucción. Ustedes merecen respeto, merecen paz, merecen amor verdadero. Y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por darme la oportunidad de transformar mi dolor en esperanza para otras personas. Si mi historia les ayudó de alguna manera, por favor déjenme saber en los comentarios. Den like si creen que más personas necesitan escuchar este mensaje. Compartan si conocen a alguien que pueda necesitar valor para cambiar su vida. Porque juntas, las mujeres mayores podemos protegernos unas a otras. Juntas podemos decir, ya basta. Merecemos respeto. Con amor y fortaleza, Carmelinda Telles. Y recuerden, la vida después de los 70 puede ser la más hermosa de todas,